Hola, hoy les vendremos a hablar sobre pseudoclases y pseudoelementos. Antes de entrar a este tema, deben saber qué son los selectores y cómo funcionan cada uno de estos. Pero primero que nada, ¿no estarán pensando qué es un selector? Un selector CSS es un conjunto de reglas por las que podemos dar estilo a cualquier elemento de nuestro HTML. Los selectores más comunes son los siguientes. El selector universal. Se podría decir que este selector es el que ocupan más las personas que van iniciando en este mundo. Su funcionamiento de este selector es seleccionar todos los elementos que contendrá la página, en teoría todos nuestros elementos del HTML. Su sintaxis es la siguiente. Antes de nuestro corchete, aplicaremos un asterisco que indicará que este selector es de tipo universal. Ahora, pondremos la propiedad y los valores, que esto dará todos los elementos del elemento CSS. El selector etiqueta. Este selector es también común porque su función es seleccionar a todos los elementos que contendrá la etiqueta HTML. Su sintaxis es la siguiente. Antes de nuestro corchete pondremos el nombre de la etiqueta de nuestro HTML. Esto indicará que solo esa etiqueta se va a modificar. Luego de esto, después del corchete, pondremos la propiedad y el valor como siempre, que estos serán todo lo que etiquetará, sea el nombre, el color o el tamaño. El selector clase. Sirve para dar estilo solo a determinados elementos marcados con el atributo class y la clase definida. Un consejo para explicar este selector es que el nombre debe ser descriptivo de la clase, es decir, qué acción o qué es lo que hará esta clase en específico. Es recomendable que solo vaya una sola acción. Su sintaxis es la siguiente. Pondremos un punto y el nombre de la clase, obviamente que todo esto va antes de nuestro corchete. Luego de esto pondremos todas las acciones que serán. ¿Qué hará? Será la propiedad y el valor, que serán los elementos a cambiar de solo nuestra clase. El selector ID. Iguales que los anteriores, pero para elementos marcados con el atributo ID, este se utiliza para marcar un elemento único de nuestro HTML. Su sintaxis es la siguiente. Pondremos un asterisco y el nombre del ID, que esto significará que solo será un ID único. Luego de esto pondremos su propiedad y el valor, que se modificará tanto su tamaño y como ya hemos explicado anteriormente. El selector descendente selecciona los elementos que se encuentran dentro de otros elementos. Un elemento es descendiente de otro cuando se encuentra entre las etiquetas de apertura y de cierre del otro elemento. Las declaraciones se aplicarán solo a los elementos de la etiqueta especificada que estén dentro de esta otra etiqueta concreta. Su sintaxis es la siguiente. Primero pondremos el nombre del primer selector, luego, seguido, pondremos el nombre del segundo selector. Ahora, procedemos a poner las propiedades y los valores, que esto darán todo lo que se podrá modificar dentro. Pseudoclases. ¿Qué son las pseudoclases? Una pseudoclase es una palabra clave que se añade a los selectores y que especifica un estado especial del elemento seleccionado. Las pseudoclases, junto con los pseudoelementos, permiten aplicar un estilo a un elemento no solo en relación con el contenido del árbol de documento, sino también en relación a factores externos como el historial del navegador, el estado de su contenido o la posición del ratón. Para poder utilizarla, se debe tomar en cuenta el Document Object Model, o DOM, el cual transforma todos los documentos HTML en un conjunto de elementos llamados nodos, los cuales están interconectados y representan los contenidos de la página web y las relaciones entre ellos. Las pseudoclases se definen en el archivo CSS. Primero se escribe el nombre del selector, seguido colocamos dos puntos y seguido el nombre de la pseudoclase que vayamos a usar. Después abrimos llave y ponemos todos los estilos que deseemos que lleve. Algunas pseudoclases importantes son las siguientes. La pseudoclase empty corresponde a un elemento sin ningún nodo de hijo. Solo cuando hay nodos de elemento o texto con uno o más caracteres dentro del elemento, este se convierte en no vacío. La pseudoclase firstChild, el cual representa cualquier elemento que sea el primer elemento hijo del elemento padre.
La pseudoclase focus se aplica cuando un elemento recibe el foco, por ejemplo, un campo input de un formulario. La pseudoclase hover. Este representa cuando el usuario coloca el puntero sobre un elemento, pero no necesariamente está activo. El estilo puede ser sobrescrito por cualquier otra pseudoclase relacionada al link. La pseudoclase invalid representa cualquier elemento input o form cuyo contenido falla al intentar ser validado. Por último, pero no menos importante, hablaremos acerca de los pseudoelementos. Para poder seguir platicando sobre el tema, tenemos que tener en cuenta los conceptos anteriores, ya que tanto selectores como pseudoclases y pseudoelementos están relacionados y tienen diferencias entre sí. Para comenzar con el tema, explicaremos a grandes rasgos qué son los pseudoelementos. Los pseudoelementos son herramientas de CSS que nos permiten modificar o cambiar formatos o estilos de una parte de un elemento. Incluso nos permiten añadir contenido a dicho elemento. Como dije en un principio, es muy importante ya tener en cuenta el concepto de selector, ya que en este caso los selectores son nuestros elementos. Para poder entender cómo surge y la importancia que tienen los pseudoelementos, tenemos que remontarnos a la necesidad que orilló a la creación de esta herramienta. Antes, los desarrolladores tenían un problema. Existía la necesidad de modificar los elementos o parte de elementos a los que no se podía acceder, tomando como ejemplo un párrafo. En este caso, nuestro párrafo sería nuestro elemento. Sin embargo, no podíamos acceder, por ejemplo, a la primera letra o a la primera línea de este elemento. La problemática era de que en la estructura principal de la página no existía una etiqueta que nos permitiera acceder a esta parte. Si no existía etiqueta, por ende no existía selector, y si no existía selector, no podíamos modificar la parte que nosotros queríamos. De ahí nace el concepto de pseudoelemento, y de dicha problemática nacen los primeros pseudoelementos, first line y first letter. Después surgió otra problemática, ya que no solo era el simple hecho de modificar parte del elemento, sino añadirle contenido al elemento, y de ahí surge after y before. Como recalcamos al principio, estos dos conceptos, tanto pseudoclases como pseudoelementos, tienen diferencias y también presentan similitudes. Para empezar con las similitudes, las primeras de ellas es que ambos inician o surgían de una problemática similar. Otra similitud era que ambos se aplican a los selectores. Y por último era la sintaxis, ya que en un principio en CSS1 y CSS2 las pseudoclases y los pseudoelementos compartían una sintaxis similar. Hablando de diferencias, la más clara es en el significado, es decir, los pseudoelementos nos permiten modificar estilos de una parte de un elemento, y las pseudoclases lo que hace es que al elemento le otorga un estado o un uso especial. Por otra parte, la diferencia también es en la sintaxis. Como mencioné, en CSS1 y CSS2 la sintaxis era similar. Sin embargo, la W3C, en un intento de marcar la diferencia en ambos conceptos, tanto en el uso como en la sintaxis, para CSS3 modificó la sintaxis de los pseudoelementos. Ahora la sintaxis que usamos para CSS3 es la siguiente: nombre de selector, dos puntos, otra vez dos puntos, nombre de pseudoelemento, abrimos llaves, ponemos los parámetros, dos puntos y los valores. Una de las características que se tiene es que los elementos pueden contar con varios pseudoelementos, sin embargo hay que recalcar algunas reglas. Número 1. Si agregamos una cadena de texto con before o con after, si nosotros le aplicamos un first letter, en el caso de agregar una cadena de texto con before, se modificará la primera letra que añadimos con before, ya que se comporta como un elemento. Por otra parte, si nosotros combinamos first line y first letter, aunque combinemos primero first line o first letter, siempre quedará o se verá la modificación que hicimos en first letter, sin que first line la altere. Ahora sí hablaremos de lleno sobre los pseudoelementos. Clasificaremos los pseudoelementos en dos tipos, estables y los que necesitan prefijos. Estos son estables porque funcionan en todos los navegadores. First letter, como lo habíamos mencionado, fue uno de los primeros pseudoelementos. Este modifica solamente la primera letra del elemento, añadiendo formato como tipo de letra, color, alineamiento, tamaño, fuente, etc. Por otra parte, first line nos permite modificar el formato de la primera línea del elemento. Modificamos un formato similar a de first letter. Before nos permite añadir contenido antes del elemento y after nos permite añadir contenido después del elemento.
Para poder añadir contenido, tenemos que poner la instrucción content, caso contrario no se podrá añadir contenido. Podemos añadir cadena de texto, imágenes, viñetas, etc. Para los que necesitan prefijos solo hay un caso especial, que es selection, ya que este necesita un prefijo para funcionar en Mozilla. Cuando un usuario selecciona un elemento con el cursor, por default, este se tornará de un color azul y con letras blancas. Selection nos permite modificar esto, cambiar el fondo, las letras, etc. Ok, ahora veremos unos pequeños pero útiles ejemplos. En este caso tenemos una estructura de página muy sencilla. Usaremos selectores descendentes. Esto es para poder modificar las listas que están dentro de un nav, como es el primer caso, o de un artículo, como en el segundo caso. Y por último tenemos un párrafo, el cual contiene otra definición de pseudoelemento. Primero trabajaremos con las listas, en este caso con la lista que está dentro de un artículo, para poder agregar la cadena de texto. Para ello primero escribimos el nombre del selector descendente, article ULLI, dos puntos, otra vez dos puntos, before, que es el nombre de pseudoelemento, abrimos llaves y dentro de las llaves escribimos content seguido de dos puntos. En este caso queremos agregar una cadena de texto, abrimos comillas y dentro de las comillas escribimos la cadena de texto. Después abajo modificamos los estilos y tamaños que queramos. Ahora, para hacer el after en la misma lista, hacemos lo mismo. Escribimos el nombre del selector descendente, dos puntos, otra vez dos puntos, seguido de la palabra after, que es el nombre de pseudoelemento. Abrimos llaves, content, dos puntos, escribimos la cadena de texto en comillas y después modificamos. Para probar mi punto de algunas características de los pseudoelementos, si nosotros aplicamos first letter al selector se modificará la primera letra ya del elemento, que sería la E de email. Para eso ponemos el nombre de selector, dos puntos, otra vez dos puntos, first letter, abrimos llaves y dentro modificamos el formato de la primera letra. Como vemos solo se modifica la I de email. Ahora vamos a añadir una imagen en las listas que están dentro del nav. Para ello colocamos el nombre de selector descendente nav ULLI seguido de dos puntos, otra vez dos puntos, before, abrimos llaves y dentro ponemos content. Ponemos dos puntos, URL, abrimos paréntesis, dentro de los paréntesis abrimos comillas y dentro de las comillas ponemos la dirección de la imagen. Ejecutamos y como vemos la imagen es muy grande. Para cambiar el tamaño de la imagen ponemos a la imagen como fondo con el comando background image. Dos puntos, URL, paréntesis, dentro del paréntesis abrimos comilla y dentro de las comillas ponemos la dirección de la imagen. También modificamos el tamaño de fondo. Con display nos aseguramos que esté en la línea con el elemento. Damos tamaño a la imagen con height y weight y una posición. Dato importante, siempre tenemos que poner content. Hacemos lo mismo para after, agregar una imagen, solo cambiando la dirección de imagen para que inserte una diferente. Como vemos, la imagen se ajusta al tamaño que nosotros le especificamos. Ahora, para usar first line y first letter al párrafo, seguimos una sintaxis similar a las anteriores. Primero vamos a usar first letter, entonces ponemos selector, dos puntos, otra vez dos puntos, first letter, abrimos llaves y dentro de las llaves modificamos el tamaño y el color. El color será un color rojizo. Para first line se modifica la primera línea del párrafo. Hacemos un procedimiento similar, pero ahora modificando el color a un tono azul, un tipo de letra diferente y un subrayado. Como comprobamos, aunque se combinen estos dos pseudoelementos, siempre se verá el estilo de first letter, sin que first line lo perjudique. Por último, el pseudoelemento selection. En este caso usaremos un selector universal, es decir que se modificará en todos los elementos de la página. Para ello ponemos dos puntos, otra vez dos puntos, seguido de la palabra selection, abrimos llaves y modificamos el color de letra y el fondo. En este caso, como estoy usando Mozilla, no funcionará, ya que tiene un caso especial con este navegador. Como vemos, no funcionó. Tenemos que agregarle un prefijo, guión, mos guión, para que funcione. Y ahora sí, para concluir, estos temas son muy importantes en el desarrollo web. Por eso es necesario que nosotros conozcamos estos conceptos, los cuales, aunque parezcan sencillos, son muy útiles y podemos hacer grandes cosas con ellos.
Siempre hay que practicar más y mejorar nuestro conocimiento. Por ello, los invitamos a realizar estos ejemplos y hacer modificaciones aún mejores con estas bases. Gracias por su atención.